esto, yo debería de hacer una prueba de ensayo de carga de placa, dice, eso es lo ideal, es lo que dice el concepto. Y esto es correcto, esto es lo correcto. Así se define el coeficiente de balasto a partir del ensayo de carga de placa. Recuerden la ecuación principal que habíamos anotado. Ay, perdón, estoy en otra ecuación. Ops. ¿Qué habíamos anotado inicialmente? Habíamos anotado el coeficiente de balasto es igual a la carga unitaria aplicada en la fundación, ¿recuerdan? Dividido entre la deformación que va a generar esta carga. Y ahora, pues aquí aclaro que esa deformación no había sido la deformación total, sino que más bien había sido una deformación específica que corresponde a esta medida. Entonces, de esa manera determinamos el coeficiente de balasto, pues adecuado. Ese es el nivel de tensiones el cual va a trabajar de manera elástica. Esa es la condición. No se olviden que el coeficiente de balasto, pues tiene la tarea de hacer la modelación, la representación elástica. Por tanto, se considera que esta deformación o valores menores a esta deformación, pues se encuentra en el rango elástico. Esa es la explicación teórica. Este es el rango elástico. ¿Ya? Eso es, esa es la clave de este valor. Pues si yo me voy aquí, pues, ¿cómo puedo decir que este valor está en la zona elástica? Es imposible. Estoy utilizando para un método, por el método elástico, y estoy tomando valores aquí, pues, no sé, en una zona ya elastoplástica, no sé, por rotura inclusive. Por tanto, ya no estaría cumpliendo con la teoría de la elasticidad. Las deformaciones elásticas, por lo general, son consideradas son consideradas pequeñas, ¿verdad? Cuando se hace un análisis así a detalle, pues estas deformaciones corresponden a las elásticas. Aquí podemos tener unas deformaciones intermedias y deformaciones grandes. Vean, aquí ya estamos en una deformación grande. Si yo le aplico un factor de seguridad a este nivel de 3, ¿qué me garantiza que entre aquí? Puede, por ahí está acá, dependiendo del tipo de material. Voy a estar utilizando un valor de balasto que no representa absolutamente nada, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que a veces también escuchan en algunas conferencias o charlas, ¿no? A veces hay que tener mucho cuidado. Esto lo voy a borrar, ni siquiera hay que tomarlo en cuenta. Lo correcto es esto. Esto es lo correcto. ¿Ya? Entonces ya saben ahora que si en alguna oportunidad ustedes tienen tal vez los resultados de un ensayo de carga de placa, y si por algún motivo no les han presentado el coeficiente de balasto, pues ustedes pueden sacarlo fácilmente. Ubican la deformación, generalmente esto está graduado, buscan un valor aproximado a esto y determinan este valor. Obviamente este es el valor bastante preciso, ¿no? Simplemente como dato yo les digo, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con 1.25, por ejemplo. Es un dato adicional, ¿no? Que, bueno, es por practicidad nada más. Eso me garantiza que sigo de este lado, ¿no? Estoy aquí. Bien, quería hacer esa aclaración inicialmente. Si tienen alguna consulta hasta acá, antes de continuar. Creo que no hay ninguna consulta, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, esto, por favor, siempre atentos. ¿Ya? Ustedes, yo siempre digo, yo confío mucho en los estudiantes de San Simón. Yo confío en la capacidad que tienen nuestros estudiantes de San Simón. ¿Ya? Pero por eso mismo insisto en que no podemos caer en ciertos errores así básicos, ¿no? Bien, pero
Ahora sí hay un pero. Siempre hay un pero, ¿no? Siempre un pero. El concepto está clarísimo, todo hasta aquí, todo claro. Muy bien. Pero recordemos esto. Recordemos esto que estaba de color rojo. Que nos decía, realizado en placas que tengan un diámetro de 30 centímetros o placas cuadradas de 30 por 30. Esa era la condición. Ah, entonces, por eso el obtenido en este ensayo, pues tal vez deberíamos denominarlo, no K1 aquí como dice el autor, sino más bien deberíamos de ponerlo K30, ¿no? Directamente. K30 va a ser igual a ese valor, igual, sigma 1, dividido entre 0.127 o 0.125 centímetros. Listo. Ese debería de ser el reporte correcto, porque estoy determinando el ensayo de carga de placa con una placa de 30 centímetros de diámetro. Por tanto, dice el valor de K30, ahora sí vamos a ser coherentes con lo que viene adelante, debe relacionarse con las dimensiones de mi losa de fundación, con mi ancho B sobre todo. Yo sé que mi losa, en mi ejemplo hace un momento que estoy analizando, tengo un ancho B de ¿cuánto? Hemos llegado al predimensionamiento, creo que con un valor de 9.3 metros, ¿no? Ese era mi ancho B, de ejemplo. Entonces, yo no puedo decir que este coeficiente de balasto determinado con la placa de 30 centímetros va a representar pues a toda esta área de acá. Sería también otro error, ¿no? Sería otro error. Entonces debemos ajustar en realidad a las dimensiones de nuestra losa de fundación. ¿Cómo se lo hace eso? Pues la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a suponer inicialmente que tenemos una losa cuadrada, que la distancia o la dimensión B y L son iguales. Por tanto, sería B por E, como una losa de B por B, perdón. ¿No? B y B, supongamos. Y aquí hago ya la diferenciación también en relación al tipo de material. Si este carga de placa ha sido realizada en un suelo arenoso, pues la corrección debería de ser realizada de la siguiente manera. Esto está escrito en metros en realidad, son la base en metros, y nos va a dar unidades de kilonewton metro cúbico seguramente este valor, ¿ya? Entonces vean que para hacer esa corrección debo aplicar esta ecuación. Por tanto, el valor del balasto representativo va a ser igual al K obtenido de la carga de placa, el K30, por eso aparece 0.3 por unidades simplemente métricas, y aquí está en centímetros, ¿verdad? Simplemente por eso. Multiplica a este factor de forma que va a ser en función a la base, suponiendo que B es igual a L, entonces B va a ser igual, y esto elevado al cuadrado. Con eso tengo recién el valor representativo del balasto para mi losa de fundación. Primera cosa. Si estuviera trabajando con suelos arcillosos, considerando la misma condición, B igual a L, pues entonces, ahora sí, este valor de K debería de multiplicar por este factor, o sea, 0,3 entre B. Simple, no son complicadas las correcciones, pero hay que hacerlas. Esto habíamos supuesto para este caso. Pero ¿qué pasa? Como por ejemplo, en nuestro caso no era uniforme aquello, sino que más bien teníamos una longitud diferente acá, ¿verdad? De que creo que era de 10.1 metros. 10.1. Ahora sí. Muy bien, dice. En este caso, no hay problema. Ya tengo estos valores de partida. Estos son lo que representaban a fundaciones cuadradas, estos dos valores. A partir de estos, yo puedo pues llevar a una condición donde B ya es distinto de él. Ya sea, bueno, aquí hay que aclarar, suelo arenoso y suelo arcilloso. Esta es ya una ecuación general. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner, esta es una ecuación ya general. Esto no está correcto. Se me ha quedado seguramente. Ecuación general. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente agarrar ya, si estuviera trabajando con suelos arenosos, trabajar en este valor que sería, que corresponde a B por B, tomo este valor acá y la multiplico por todo este factor.
1 más 0,5 por la relación de BL dividido entre 1,5. Si fuera el caso de arcilla, lo mismo, simplemente tomo este valor de acá que he calculado y por el mismo factor y tengo el valor representativo para fundaciones rectangulares en este caso. Así de simple, ¿no? ¿Ha quedado claro esto? Con esto termino en realidad. Inge, una consultita. Claro que sí, adelante. En el caso general, en la ecuación general que tenemos, esa ecuación de 0.5b sobre L es el tramo corto sobre el tramo largo, porque Sí, sí, correcto, correcto. Vale la pena la aclaración, correcto. B siempre debe ser considerado como la longitud menor. Ya, este es el menor valor, correcto. Muy bien, eso debe ser tomado en cuenta. Tienes toda la razón y gracias por hacer la consulta en ese sentido. Y esta es la longitud mayor. ¿Ya? Obviamente esto debe ser tomado en cuenta. ¿Ya? Así es. Correcto. Adelante. La parte, no entendí esa parte aquí en el valor de 0.127 sale del ensayo de placa. Y ya, ya. Muy bien. Aclaramos también eso. Excelente. Tal vez no he sido muy claro. Este valor te refieres, ¿no? Sí, ¿De dónde sale este valor, me dices? ¿No? Este valor básicamente es un valor establecido para definir la zona elástica. Ese es un dato conocido en otras palabras. Este valor me garantiza ya esta deformación en realidad de 1.27 milímetros, porque es eso, garantiza que estamos en la zona elástica. Eso es lo que me garantiza. ¿Sí? Toda esta zona tiene que ser mi zona elástica, porque el coeficiente de balasto pues tiene esa labor de representar o trabajar en una condición elástica. Eso es lo que garantiza. Por tanto, es un valor dato de normativa. Si uno quiere, puede irse a la normativa de la ACTM, por ejemplo, de carga de placa, y revisar ese valor, pues también la misma normativa ACTM nos va a decir, pues trabaje, determine el balasto a 0. Creo que unidades inglesas nos da, pero al final entendemos que es 1.27. Si hacemos la transformación, es un dato. Entonces, este es un valor conocido, no es un valor que obtengo de algún lado, es un dato establecido que garantiza que nos vamos a encontrar en la zona elástica. Por eso, más bien, el trabajo consiste en determinar esto del ensayo de carga de placa. Por eso venimos, este valor, marcamos este valor, subimos hasta la curva carga de formación, intersectamos y encontramos cuánto vale sigma. Y ahora sí, este valor lo reemplazamos acá, dividimos entre este valor que es constante, que es dato, y obtenemos el coeficiente de balasto, obviamente 30. Ahora sí queda claro. sí, ingeniero, gracias. Excelente. No, está bien, Ingeniero, mientras... adelante, adelante. buenos días, una consulta. En la ecuación general, el factor que es K, B por B es el que se obtiene con las otras dos ecuaciones dependiendo del tipo de suelo. Y sobre eso, ¿en qué unidades se la debe introducir o es que es indiferente esa situación? Excelente. También vale la pena la aclaración. Sí, cuando aquí hace la referencia B por B, significa que hemos calculado con alguna de estas dos ecuaciones. Pueden ser arenas o pueden ser arcillas. Por eso aquí decimos, en realidad tal vez esto deberíamos de aclarar. Esto debería de ser B igual a, B es igual a B, B igual a L, B va a ser igual como, perdón, más bien B por L, ¿no? No tiene sentido poner un igual, sino más bien deberíamos de aclarar y decir que esto es B por B. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Como si estoy traumado con el igual, creo. B por B, ocurre lo mismo. Entonces, en esta ecuación general, aquí ya he hecho la diferenciación del tipo de material. Aquí ya no tengo que hacer ninguna diferenciación del material. O tomo esto o tomo esta ecuación.
Aquí tengo los resultados ya. Por tanto, estos valores de acá en realidad deberían de llamarse, para ser coherentes con esto, K, que sea B por B, para ser coherentes simplemente. Pero bueno, la bibliografía lo presenta así, ¿no? Entonces yo no he querido cambiar aquello. Pero sí deberíamos entender que es de esa manera. Y lo mismo acá. Este coeficiente también debería de ser B por B. B por B. ¿Qué unidades está considerando? Estas unidades de acá. En estas unidades debemos trabajar. Ahí es válido. Una vez que llegamos a un resultado de kilonewton metro cúbico, recién pueden, si quieren, aplicar las conversiones para llegar a kilogramos centímetro cúbico. ¿Ya? Pero en estas ecuaciones hay que trabajar con kilonewton metro cúbico. Las bases deben ser trabajadas en metros también, como estamos viendo acá. L también debe ser introducida en metros, no en centímetros. Espero que con eso ahora sí ha quedado claro, ¿no? Sí, ingeniero, gracias. Y esa es la idea, ¿no? Mientras ustedes hagan las consultas, probablemente a mí en la explicación a veces nos pasamos algunos detalles, ¿no? A veces pasamos por alto algunos detalles. Y obviamente si hay alguna duda que les queda, es bueno siempre consultarla y la vamos a aclarar con todo gusto, siempre. ¿Ya? Entonces, Inge, adelante. otra consultita, digamos, si hacemos la igualación de B igual a L, ¿qué valor tomamos, digamos? Si L me sale 10.1 como en su ejercicio, ¿lo igualo a esa cantidad o lo igualo al menor? No, no, Eso no está claro. ya, es que no vas a tener esta condición, ¿no? Si tú dices que tienes D a L igual a L, pues supones en realidad que vas a tener una losa de fundación completamente cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí estás hablando de que este va a ser igual a B y que este es igual a B. Por tanto, vean, por eso aparece aquí el símbolo B por B. Entonces yo debería de tomar, ¿qué valor? 9.3, ¿verdad? 9.3, 9.3. Por eso aquí en estas dos ecuaciones no interfiere L todavía, solamente B, y B siempre va a ser el lado menor, por tanto 9.3 para estas dos ecuaciones. Una vez que he llegado a eso, recién hago la corrección seguramente, por esta longitud L. Ahora sí, y aquí ahí aplico esta ecuación general donde ahora sí introduzco ese valor de L. Ahí está entrando la corrección. ¿Ya? Ahora sí, aclarado, creo que sí hemos entrado en muchos detalles. Sí, Interesante. gracias. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, perdón, buen día. Se cortó un poco mi internet. La primera y la segunda ecuación nos va a salir en unidades de kilonewton metro cúbico, ¿verdad? Exactamente. Aquí ya nos está diciendo aquello, ¿no? Mira, este valor te va a salir en kilonewton metro. Aquí no lo dice, pero sí. También nos va a dar en kilonewton metro cúbico. Exactamente. Entonces, muy bien. Este valor de acá, y aquí muy bien, también vale la pena la aclaración. Probablemente en el ensayo de carga de la placa nos reporten directamente en kilogramos centímetro cúbico. Muy bien. Vean que hacen más consultas, cada vez aclaramos más. Excelente. Vean que aquí le dice K0.3. ¿Notan eso? Nos dice K0.3. Eso significa que esto debe estar representado en unidades metros, no centímetros. O sea que esto de acá, estos valores que obtenga acá, yo debería llevarlo a unidades de kilonewton metro cúbico. Y cuando he hecho esa transformación, pues recién las reemplazo acá. Por eso aparece como K03 y no K30, como estaba acá. K30 en centímetros, K03 en metros. Entonces, mucho cuidado. Excelente, bien, buena cosa también, buena observación. Ahora sí. Muy bien, creo que hemos entrado muy bien a los detalles de estas tres ecuaciones. Excelente.
Ahora sí, creo que todo claro, ¿no? Creo que se me han escapado esta vez ahora. Todo claro. No, Ahora, claro. Está claro, Inge. esa es la idea, que quede todo claro. Y este es el concepto, no se olviden, nunca guárdenselo, grábenselo, para que nadie les tome el pelo ni nadie les hable de cosas que nada tienen que ver. El coeficiente de balasto va a ser la simulación de como un resorte elástico, hemos dicho al inicio, ¿verdad? O lecho elástico, que muchos utilizan también ese término. Entonces, debe estar calculado pues en la zona elástica, en el comportamiento elástico de ese material. No puede ser calculado fuera de esa zona. ¿Y cómo garantizamos entrar en esa zona elástica? El 0.127 centímetros. Esa es la clave. Ahí estamos garantizando. Por tanto, encontramos ese esfuerzo y ya tenemos todo y garantizamos de que ese balasto va a estar en la zona elástica. Bien, no se olviden de eso. Bueno, le hemos dado un buen momento en realidad al análisis de el del balasto. Y aquí tenemos una imagen que, bueno, en lo personal a mí ya no me agrada mucho, ¿no? Porque debe ser muy antiguo. Aunque la adscripción parece ser del 2018, ya en el 2018 esto no se lo trabaja de esta manera, ¿no? Ya las nuevas actualizaciones de los programas pues ya han cambiado bastante y esta condición ya no se considera. Antes, en versiones anteriores, pues la simulación se la tenía que colocar, deberíamos de determinar, aparte de esto, una vez que hemos llegado a este valor que representaba toda nuestra losa, ¿verdad? Teníamos que hacer un cálculo adicional todavía, considerando si el nudo era central, si el nudo era de esquina o si el nudo era lateral, ¿verdad? Entonces, para el central, el área de aporte, teníamos que determinar el área de aporte de esta manera, cuál era el área de aporte para una columna, para un nudo en realidad lateral y para un nudo de esquina lo propio. Y el valor calculado previamente, o sea, acá, este valor, debería ser multiplicado por, en este caso, ese valor del área de aporte, y así definíamos un valor de K1, así lo llamábamos antes, la verdad, K1, K2 y, y K3, que era el central. Así era antes. Bueno, yo he revisado su texto y todavía siguen manejando esto, que pienso que debería de ya actualizarse, ¿no? Esto ya no, ya quedó atrás en realidad. Bien, pero lo coloco aquí simplemente para hacer esa mención, nada más. Lo mismo, ¿no? Estas figuras, pues, nos están presentando los momentos, en este caso, pues en una y otra dirección, pues simplemente mostrándonos una especie de mapas, ¿no? Como una losa normal, en realidad. Esto también y el SAFE, no sé, esto me queda un poco de dudas. El SAFE en sus versiones, pues esto nos muestra ya como momentos, como diagrama de momentos, ¿no? A través de ciertas franjas, nos puede mostrar, cortantes, nos puede mostrar los momentos de ese tipo, etcétera. Entonces esto también me parece que debería de ser actualizado ya en su texto. Pero lo coloco acá simplemente porque estaba de referencia. Entonces, debemos hablar ahora de este punto, análisis de esfuerzos. En el tiempo que nos queda, aunque todavía sí tenemos todavía un buen tiempito. Ya, entonces vamos a hablar ahora de esto de manera rápida. Bien, entonces voy a concluir con esta presentación y nos vamos a ir entonces ahora a ver, a desarrollar este ejemplo. Vamos a desarrollar este ejemplo por el método flexible, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que el ahora, ¿qué nos decía la recomendación? Utilicen un programa numérico, decía, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a utilizar un programa numérico como herramienta de análisis, pero vamos a ir controlando que todos los cálculos pues nos salgan de igual manera que lo hemos hecho de manera manual. Porque debería de salir más bien valores muy, muy parecidos.
¿no? No debería de haber mucha diferencia en función a este caso. Sabemos que un programa numérico se basa en algún método, como el método de elementos finitos o un método de elementos discretos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar un programa en base al método de elementos finitos, que es muy recomendable, en este caso el SAFE, que ahora sí es bastante práctico, ¿no? Es bastante práctico, fácil de utilizar, o ahora también ya el ETAPS en sus nuevas versiones pues nos permite hacer el mismo análisis que hace el SAFE, también de manera bastante práctica. Entonces, pero nosotros vamos a ahora tal vez enfocarnos en este programa. A ver, estoy seguro que ya todos lo conocen, ¿verdad? Estamos en el capítulo de losas y seguramente ya en zapatas aisladas, combinadas, vigas, etcétera, ya han debido utilizar el SAFE. Entonces eso supone, al menos para mí, que ya tienen el conocimiento del manejo de este programa. ¿O estoy equivocado? Con tutoriales un poco. Seguro que no nos vamos a volver expertos en un par de clases, pero seguro que vamos a, bueno, les voy a dar los lineamientos para que manejen de manera adecuada el SAP, que es una herramienta súper, súper potente y que nos facilita pero tremendamente el trabajo, ¿no? Entonces, bien, iniciaremos un nuevo proyecto. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Cosas que primero observamos al iniciar un nuevo proyecto, pues es la normativa, en este caso la 31814, que vamos a trabajar con esta. Recomendamos siempre, ¿no? Unidades, hay que trabajar en qué unidades vamos a cargar nuestro modelo, ¿no? Entonces, generalmente si trabajamos en unidades métricas, pues a veces es conveniente trabajar en kilogramos metro, ¿no? O kilonewtons metro, lo principal. Pero podemos trabajar en kilonewtons metro o toneladas metro, eso ya es un poco decisión de cada uno. Pero sin embargo, tenemos la opción de poder configurar las unidades que nosotros veamos conveniente. Podemos ya aquí adelantarnos, esto ya es una cosa de diseño mismo, podemos configurar algunas preferencias de diseño en este caso, y vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, aquí, vean que el código ACI está tomando algunos factores de reducción para que controlan ciertos parámetros, factores de carga, ¿verdad? El phi, vamos, 0,9, 0,61, 0,71, pues ya es automático. ¿Puedo ajustarle? Sí, pero en este caso no vamos a entrar a ese detalle nosotros, ¿no? Vamos a aceptar que lo que el código pues recomienda. ¿Qué nos interesa aquí? Pues los recubrimientos. Eso sí, nos interesa los recubrimientos. Por ejemplo, voy a decir yo, ¿cuánto es nuestro recubrimiento? Muy bien, aquí vamos a trabajar de manera paralela con esta planilla que hemos iniciado la clase. 5 centímetros de recubrimiento, muy bien. Entonces voy a decir al programa, pues considéreme en este caso esos valores, ¿no? Entonces 5 centímetros serían igual a, en este caso, 0.05 de, no, no es 0.5, estoy mal, ¿no? Perdón, 0.05 simplemente, en metros estoy trabajando, por cierto. El recubrimiento tanto en la parte superior como en la parte inferior de la losa. Cuando hablo de la parte superior e inferior, recordamos la hipótesis que habíamos indicado, ¿verdad? Hemos dicho, vamos a considerar en este análisis, esto me salió bien. Vamos a considerar nosotros a este diseño como una viga, ¿verdad? Que tenga una viga de ancho B de 1, ¿verdad? Y una altura H y una longitud infinita, L. Entonces, cuando hablamos de superior, nos estamos refiriendo a cuánto va a ser el recubrimiento acá, cuánto va a ser el recubrimiento acá. Básicamente eso es lo que estamos indicando al programa. Entonces ahí indicamos esos valores. Puedo aprovechar también en este caso de ya adoptar tal vez alguna barra de preferencia. Puedo decir
de que el programa considere tal vez los aceros de 16 milímetros, ¿verdad? Puedo. Entonces, simplemente esto lo voy a cambiar más adelante, pero aquí se puede ya hacer una tendencia. También voy a definir que la línea principal será la línea A, eso significa que mi eje X, en este caso, siguiendo con esta condición, mi dirección X va a ser mi layer A, en este caso, principal, ¿ya? Mi layer A va a coincidir con esta dirección. Entonces, vean que yo le tengo que dar las instrucciones al programa, ¿verdad? Tengo que considerar en qué condiciones va a trabajar el programa. Entonces yo le asigno esos valores y le digo aceptar, principalmente estos en el caso de diseño. Ya hemos definido adecuadamente entonces las unidades, hemos definido algunas preferencias de diseño, la normativa también. Puedo colocar algunos datos si estoy trabajando en algún proyecto específico, puedo cambiar el nombre, etcétera, ¿no? Entonces ya son datos de información. No voy a dejar eso simplemente de ese lado. Y ahora sí debemos empezar a definir qué tipo de losa o de estructura vamos a analizar. Aquí tenemos por defecto varias, ¿no? Zapatas aisladas, combinadas, losas de fundación, etcétera, etcétera. Todas las variedades posibles que nosotros podamos imaginar. Pero en el caso de losas, yo recomiendo siempre pues vayamos a dibujarlo. Mejor lo dibujemos nosotros para no tomar unos por defecto y después tener que modificarlos en el camino. Entonces yo prefiero ir a dibujar como seguro ustedes estarán también familiarizados con el SAP, ¿no? Entonces esto es muy parecido que el SAP en esta parte. Definimos las grillas, definimos cuántas grillas vamos a tener en la dirección X y cuántas en la dirección Y. A ver si eso vemos acá, tengo una, tengo dos, tengo tres principalmente. Si yo quiero auxiliares podría ser 4, 5, etcétera. Eso ya depende del estilo de cada uno. Por ejemplo, voy a agarrar, voy a decir, quiero 3 en esta dirección y quiero 3 en la otra dirección. ¿Cuál va a ser el espaciamiento en la dirección X? En la dirección X, pues yo veo que esta dirección X, siendo coherente con esto que he definido, es 4.5 entre este espacio, 405, más bien en este otro espacio, por tanto, debo colocar, eso es uniforme, 4.05. En la otra dirección, pues, ¿cuánto es? 365 en metros. ¿Estoy trabajando en metros? Sí, estoy trabajando en metros. Entonces, 3.65. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado. Puede que no sean uniformes. Obviamente, ustedes pueden que tengan el caso de que estos no sean uniformes. No hay problema. Uno puede editar las grillas y puede venirse como en el SAP y poner las dimensiones que le vea conveniente. Entonces, eso es básicamente ya en función a cada problema que uno va a ir modelando. Y ya tenemos nuestras grillas iniciales acá, ¿verdad? Ya cargadas. En este caso ahora vamos a empezar a definir ciertas cosas, como en el SAP, ¿no? Todito, tiene la misma configuración y seguro estoy que ustedes ya lo conocen bastante bien, esta configuración. Entonces, nos venimos primeramente, vamos a trabajar con ciertas propiedades de los materiales, de todo. Entonces yo recomiendo en este punto, pues, hacer un cambio de unidades nuevamente que nos permita, por ejemplo, trabajar en kilogramos centímetros, ya que son unidades que por lo general nos proporcionan muchos datos tanto del terreno y de todo, que está kilogramos centímetro. Muy bien, aceptamos esa nueva configuración y empezamos a definir esto, materiales inicialmente. Vamos a ir un poquito rápido ya para ver estos detalles. ¿Qué definimos? Primeramente el concreto, luego el acero principalmente, esto puedo dejarlo de lado. Vamos a modificar entonces estas opciones. No voy a cambiar nada de estos, simplemente verificando que sea concreto, correcto. Vean que aquí la voy a dejar por defecto 2.4, sí corresponde a 24 kilonewton metro cúbico, está muy cerca. Lo que sí debo ajustar tal vez sea el módulo de elasticidad del concreto. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del concreto? Sé que esto va a estar en función a la resistencia característica del hormigón, por tanto, aquí eso ya ha sido calculado, ¿verdad? En función a esa resistencia característica. Si yo voy a cambiar esto a 250, obviamente esto me va a variar, entonces debo ser coherente con aquello. Entonces es un dato que debe ser
actualizado también. Entonces 2188,19, vamos a cambiar ahí, en kilogramos centímetros cuadrados, sí, 21, ¿cuánto era? 2188,19.79, creo. Sí, 79, ya tengo ese dato, el coeficiente de Poisson no cambiamos. Lo que sí debo cambiar del hormigón es la resistencia característica, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la resistencia F'C? 210 para nuestro caso. Estoy sacando de los datos del ejemplo. Muy bien, simplemente debo definir aquello y con eso aceptamos esta nueva validación. Bueno, tal vez, perdón, tal vez deberíamos cambiar esto. No me gusta mucho esto, sino que más bien llamarlo tal vez H21, que esté además representada en megapascales, hormigón H21, ¿no? Simplemente para tener una referencia. Puedo crear H25, puedo crear un montón de cosas, ya eso dependiendo. El acero, por ejemplo, ahora vamos a hablar del acero en este caso, ¿sí? Estamos con la opción de derribar, puedo también cambiarle el nombre, en este caso, acero. ¿Qué tipo de acero es? ¿Qué grado es en nuestro ejemplo? Acero 4.200 kilogramos, entonces es acero 420, no es el 500, es el 420 megapascales, ¿no? Perdón, megapascales. Listo, simplemente de referencia aquí. Ahora sí, estamos en problemas. ¿Cuál es el peso unitario del acero? Creo que es 7.85 kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, está bien, 7.849, que es el dato exacto, ¿no? Entonces no hay problema. El módulo de elasticidad, ahora sí, esto no estoy tan de acuerdo, creo que es 2.100.000, en realidad es un dato que se utiliza bastante, ¿no? 2.100.000. Después, ¿qué más? Si estoy con algunos datos que no están de acuerdo, me dicen nomás, no hay problema, ¿ya? En este caso, aquí este acero es de la afluencia, es de 4.200. ¿Cuánto es la afluencia última en este caso? O la tensión última. En este caso, esto debería decir 5.250. Muy bien. Configurando ya todos estos valores, pues aceptamos ya la configuración de materiales y creo que eso lo voy a trabajar con hormigón y acero y acepto. Primera parte ya definida en este momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué más voy a utilizar en este modelo? Pues debo definir cómo voy a graficar o cómo voy a definirlo a mi losa de fundación, ¿verdad? Como placa, como losa, no sé. Debo definir también aquello. Entonces, lo más práctico en este caso es definir, en este caso, a la losa, o más bien hacer que la losa trabaje, como un, ¿dónde estás? Slab. ¿Ya? Entonces trabajamos como un slab y entonces esto va a permitirnos generar un nuevo material. En este caso, vamos a generar uno nuevo y le vamos a dar el nombre tal vez como losa. ¿Qué material va a tener? Pues el hormigón H21 que he definido anteriormente, esto no me interesa. Y debo decirle ahora sí, el slab, el tipo en realidad de slab que voy a utilizar, pues va a ser una losa. Entonces seleccionamos que trabaje con este tipo de mat, ¿no? El espesor, estamos en centímetros. ¿Qué espesor va a tener mi losa? ¿Cuánto hemos definido en el prediseño? En la verificación, no es un prediseño, es una verificación ya realizada previo. Hemos definido básicamente esto. Esto es lo final, ha cumplido con estas verificaciones. Podía hacer este análisis seguramente para verificar todas estas condiciones, podía adoptar seguramente varios valores, pero eso me llevaría a un proceso iterativo un poco más amplio, ¿no? Yo estoy saltándome un poquito, ya, solamente con la idea de puntualizar directamente el análisis a 60 centímetros de espesor de la losa, nada más, porque yo ya sé que ese valor ha cumplido. Entonces colocamos el valor de 0,5 y pues ya tenemos definido las condiciones de la losa. Puedo adicionar uno nuevo. ¿Para qué voy a adicionar uno nuevo? Para representar a mis
columnas, ¿no? Entonces mis columnas, no se olviden, algo que hemos dicho al inicio del capítulo es que las columnas van a quedar representadas con una especie de tacos acá. Eso es lo que hemos definido al inicio, y sobre esos tacos van a actuar estas cargas, ¿verdad? Las cargas de servicio en este caso, donde actúa la carga muerta y la carga viva. Entonces, el programa hay que introducirlo de la misma manera, hay que decirle muy bien. Mis columnas también van a tener el mismo hormigón, muy bien. Lo que sí aquí debo indicarles de que ahora pues no va a ser una losa, ¿no? No va a trabajar, no va a cumplir esa condición, sino que la columna más bien van a transmitir van a tener una cierta rigidez específica, ¿no ve? Entonces, debido a esa rigidez, entonces yo debo decir que esta columna trabaje con esta función de columna. Sí. Perdón un ratito, aguárdenme un segundo, me olvidé bajarle el volumen del celular. Bien, entonces les decía, ahora me pide nuevamente el espesor, o sea, me está diciendo, en otras palabras, el programa, pues cuánto va a ser su espesor de este tutaco, ¿no? Entonces, esto es un valor, ya uno puede adoptar un valor de 20 si quiere, no sé, yo por lo general le pongo 40, porque al final esto no va a afectar en el diseño, solo que es un dato de entrada para transmitir la rigidez o las cargas hacia la losa, ¿no? Nada más, entonces, yo por lo personal le pongo 40, lo dejo ahí, y empiezo a aceptar también esta condición. Tengo definida la columna, tengo definida la losa, y ya está listo, otra definición. ¿Qué más? ¿Qué nos falta definir? Pues, bueno, las barras podemos definirlas si quieren, pero no, esto podemos nosotros, ups, perdón, ya lo hemos hecho al inicio, ¿no? Simplemente lo vamos a observar porque sí están los aceros tal vez de 12, de 16, 20, entonces no interesa, la voy a dejar simplemente por defecto esto, no la vamos a mover. Lo que sí ahora debo introducir las propiedades, en este caso, del suelo. ¿Ya? Entonces, a partir de esta opción vamos a introducir las propiedades del suelo. Puedo modificar nuevamente estas opciones. Le voy a decir, aquí este va a ser el suelo. Y debo proporcionar aquí el valor de el coeficiente de balasto que nos queda. Como el problema no tenía un valor específico de coeficiente de balasto, entonces yo les he recomendado hace un momento que es un valor razonable adoptar. Consiste en tomar 0.5 veces de la capacidad admisible de referencia. Eso nos va a tratar de acercar por lo menos a la zona elástica. Entonces, por eso tomamos este valor de 0.5 y en el programa pues vamos a indicar aquello 0.5 kilogramos centímetro cúbico. Ya, entonces simplemente aquello. Bien, aquí, bueno, puedo optar inclusive por un análisis elastoplástico. Dicen, no, pero eso sería un error porque más bien yo quiero que trabaje en la zona simplemente elástica, por tanto, que solo trabaje a compresión, ¿no? Entonces, aceptamos esta condición y ya tenemos prácticamente casi todo definido, ¿no? Ya tenemos ahí el coeficiente de balasto. Podemos echarle una mirada si quieren, como en el SAP estamos acostumbrados a ver los patrones de carga. Muy bien, dice, aquí los patrones de carga están definidos por la carga muerta, la carga viva, tiene un factor de 1, eso significa que el programa va a considerar de manera automática el peso propio del hormigón en este caso, ¿no? O de la carga muerta, sí, del hormigón, listo, de la estructura. La carga viva está con 0, que debe ser un valor adoptado. Simplemente le damos una mirada aquí. Podemos ver las condiciones de carga, en este caso, los casos de carga, pues no necesitamos introducir nada para este ejemplo. Claro que si en algún momento vamos a necesitar analizar, por ejemplo, una condición de sismo, pues deberíamos también ir introduciendo esto, pero en nuestro caso, ejemplo, no vamos a tocar aquello, pues entonces dejamos aquello.
Lo que sí vamos a hacer, seguramente podemos aprovechar acá, es de definir las combinaciones de carga. Entonces las combinaciones de carga las puedo crear, aunque el programa genera en realidad combinaciones de carga ya por defecto. Pero no está de más que nosotros estemos conscientes, por ejemplo, de generar nuestras combinaciones de carga o nuestras condiciones de carga. ¿Qué condiciones de carga vamos a necesitar? Por ejemplo, aquí hemos hablado de una condición para ver el dimensionamiento en planta. Hemos trabajado nosotros en una condición de servicio, ¿verdad? Entonces, también debemos decir al programa que considere pues una condición de servicio. Entonces, vamos a tener una condición de servicio que tome en cuenta a las cargas muertas y también a las cargas vivas, con un factor también de 1. Eso es lo que hemos hecho aquí en los cálculos, ¿no? Entonces hemos agarrado, hemos sumado simplemente todas estas cargas sin ninguna mayoración. Entonces decimos aquello, el servicio va a ser 1 de la muerta más 1 de la viva, y el que aplica una condición normal nada más, y aceptamos. Podemos también adicionar otra. ¿Qué necesitamos después? Aparte de la de servicio, necesitamos definir ya para la verificación en una condición de diseño, pues tenemos las condiciones de carga última, 1 y 2. Entonces las podemos llamar de igual manera, una condición de diseño, una combinación más bien de diseño 1 y una combinación de diseño 2. Por tanto, venimos por acá y vamos a decir diseño, perdón, este es mi teclado, perdón. Voy a cambiar al sistema, a otro sistema. Diseño 1. ¿Y qué voy a hacer en este diseño 1? Pues muy bien, voy a decir de una mayoración del 20% a la carga muerta y que considere una mayoración del 60% a la carga viva, 1.6. Eso es lo que nos dice la normativa, ¿no? Entonces, muy bien, aplico nuevamente esto y acepto. Entonces, ¿qué me falta? Me falta todavía generar una nueva, que la puedo llamar nuevamente diseño 2, simplemente para hacer diferencia. ¿En qué va a consistir eso? En que debo mayorar la carga muerta en un 40% simplemente, perdón, 1.4, y con eso tengo definido la condición de diseño 2. Aplicamos la condición de normalidad y tenemos ya esa condición. ¿Qué más necesito? Pues, bueno, creo que nada más, ¿no? Entonces, si revisamos acá, nada más, solo que la verificación se realiza al máximo valor de esto, o el cálculo más bien de la cortante última realizamos más bien con el máximo valor de esto. Entonces, podríamos aprovechar de crear una envolvente que sea tal vez diseño último, simplemente, diseño último, y que en este caso no sea del tipo lineal, sino que más bien sea una envolvente de carga y que tome en cuenta al diseño 1 con un factor de 1 simplemente y el diseño 2. Entonces yo le estoy dando las instrucciones al programa. Entonces, lo mismo, aplicamos y creo que no tengo nada. Aunque yo sé que cuando hagamos correr el programa automáticamente me va a generar probablemente estas dos combinaciones también, 1 y 2, pero yo estoy seguro de lo que estoy programando acá. Entonces voy a trabajar en esto, aceptamos esa condición y ya tenemos configurado básicamente todas las condiciones, ¿verdad? Condiciones de carga. ¿Hasta aquí alguna consulta? Inge, en el coeficiente de balasto no era 0.65, 0.5 lo colocó. Ah, ya, a ver, puede ser. Probablemente se me haya ido ese detalle, revisarnos. ¿Dónde estás? Vayamos a revisar. Vamos a modificar las propiedades de esto y tienes toda la razón. Había colocado 0.5. Se me ha debido ir, es 0.65. Gracias por el detalle. Ya, sí, correcto. Ya íbamos a cometer un error y nos íbamos a volver locos con los resultados. Entonces, muchas gracias por eso. ¿Algo más?
Nada, muy bien. Continuemos entonces, ya hemos definido básicamente todas las condiciones básicas. Claro que puedo definir muchas cosas dependiendo a qué proyecto esté haciendo yo, qué quiero modelar, pero en síntesis eso es lo básico para mis losas de fundación, ¿no? Ahora, qué me queda hacer? Pues me queda realizar, dibujar la geometría inicialmente, ¿no? Entonces, para dibujar la geometría, pues puedo venir por acá, puedo venir por ahí. Eso ya es también depende de cómo está uno más acostumbrado. Hay distintas formas de dibujar. Puedo dibujar los slabs en formas, no sé, tal vez geometría abierta, cerradas, partiendo por un punto, etcétera. Pero en este caso, yo simplemente porque ya estamos casi en el tiempo, me voy a ir rápidamente, no voy a ir a explicar el uso de cada uno de estos, sino me voy a ir directamente a lo que vamos a utilizar para nuestro modelo. Yo sé que necesito nosotros, a partir del eje, necesitamos ir con un volado hacia todas las direcciones, ¿verdad? 1 metro hacia este lado, 1 metro hacia este lado, 1 metro hacia este lado, 1 metro hacia este lado. Entonces, solo por eso voy a ir por esta opción. Entonces voy a decir, voy a dibujar mi slab, las columnas, no. Yo he definido a mi slab como losa, entonces selecciono la losa y debo darle las dimensiones en la dirección X y en la dirección Y. Me vengo a mi modelo y veo nuevamente donde eso X es esta dimensión, Y está en esta dimensión B. Entonces vean, nuevamente, hay que ser coherentes con esto. L, la longitud L, pues está en la dirección X y B está en la dirección Y. Entonces, muy bien, mis datos finales de mí eran estos, B y L. Entonces, B está en la dirección Y y L en la dirección X. Entonces, esto debo colocar en X y esto en Y. Entonces, me voy a venir nuevamente por acá. En X colocamos, entonces era 10.1, en centímetros esto va a ser 10, y en la dirección Y era 9.3, por tanto 930 directamente, ¿no? Entonces, coloco aquello y simplemente para generar mi elemento, pues me voy a parar en el punto central de esta dibujo, de la grilla, y hago un clic y automáticamente ya se me genera mi losa de fundación con los volados, por así decirlo, pues también ya definidos. ¿Qué más necesito? Necesito definir también mis tacos de columnas, que yo lo he llamado, ¿no? Mis columnas. ¿Cuántas las dimensiones? En todas las direcciones son 35, habíamos quedado, centímetros. 35 y 35. ¿De dónde saco eso? Pues de los datos del problema. Aquí están, 35 por 35. Eso ha sido considerado también en nuestro cálculo, por ejemplo, esto, 35 por 35. Entonces vamos a ser coherentes con aquello y empezamos a dibujar nuestras columnas. Entonces, para aquello vamos a seleccionar la intersección de cada grilla para que se vaya dibujando, pues, nuestras columnas. También, simplemente hacemos aquello. Excelente. Muy bien, he terminado de hacer esto, puedo cerrar esto, hago un escape para que ya no ya salga de la opción de dibujo. Y en este punto ahora, ¿qué debo hacer? Pues muy bien, ya he dibujado la geometría, debo asignar seguramente, en este caso, primeramente el coeficiente de balasto. Si bien lo he definido acá, las propiedades del suelo, todavía no han sido asignadas al modelo. Entonces yo para eso debo asignarle aquello. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la losa máxima, entonces hago un clic por acá. Acá abajo siempre nos indica, ¿no? Hay un área que está seleccionada. Muy bien. Una vez que hemos seleccionado ese área, pues nos vamos a ir a asignar, en este caso. ¿Qué vamos a asignar? Pues los datos del soporte, en este caso como propiedades del suelo. Entonces venimos por acá y seleccionamos el suelo y simplemente aceptamos porque ya previo hemos definido todo y no necesitamos definir nuevamente, ¿no? Entonces indicamos OK y vean que aquí ya se le ha asignado las propiedades del suelo a toda la losa.
La representación, obviamente, de esto puede ser observado de esta manera. Y lo que les decía hace un momento, ¿no? Antiguamente, pues teníamos que asignar, pues, a cada nudo que se genere en realidad y poder, y distintos valores. En este caso, ya el programa, de manera interna, realiza ese trabajo, ¿no? Entonces, aquí puedo ver algunos detallitos también que, por ejemplo, no me gustan ver estas líneas, entonces ahora sí, se ve un poquito más limpio nada más. Listo. Puedo también, a ver, también sé que es el suelo, pero puedo decirle que no vea este texto en realidad, porque está asignado. ¿Dónde estamos? Propiedades del suelo, puedo, allá, más bien esto. Ah, no, perdón. ¿Dónde estamos? A ver, no. Ay, ¿dónde está? Propiedades del suelo, ¿no? ¿Dónde está el suelo? ¿Ah? Ah, ya, eso me elimina aquello. A ver, un momentito, quiero hacer perder esto de acá. Ay, ¿dónde estás? No lo encuentro. ¿Dónde están los strips? ¿Dónde están los slots? Bien, eso me elimina todo, tenía eso. Yo no quiero que me elimine. Yo quiero que solamente me quite el label. El label. ¿Dónde está? Ups. Bueno, ya después lo verá. Bien, no sé, qué raro, pero debería poder. Ah, no, ya estaba afuera, solo queda. No, nada. Bien. Ya, bien, eso lo vamos a dejar de lado, pues ya hemos definido en este caso también las propiedades del suelo. Ahí está, les decía, hemos observado esto. Y ahora podemos asignar las cargas, ¿ya? Entonces podemos simplemente asignar las cargas que se colocan en las columnas. Para eso, lo que vamos a hacer entonces es primero generar unos puntos acá. Aquí no hay puntos, no hemos generado ningún punto de intersección, por tanto vamos a graficar en este caso primeramente unos puntos en cada intersección o en el centro de cada columna. Entonces colocamos ahí. Bueno, aquí me va a ir generando directamente cada punto. Bueno, no me molestó mucho. Listo. Entonces he generado ahora unos puntos para que pueda cargar en esos puntos tanto la carga muerta como la carga viva. Recuerden que no es siempre voy a hacer referencia a esto. Estos puntos deben ser cargados en el centro de las columnas. Otro detalle que veo acá es que todas las columnas de esquina pues tienen la misma carga muerta y la misma carga viva, lo mismo que en las columnas laterales. Ya entonces vayamos a hacer aquello. Seleccionamos todas nuestras columnas de esquina, por ejemplo, y vamos a ir a asignar, en este caso, ¿qué vamos a asignar? Datos de carga como cargas puntuales. En este caso, venimos por acá, vamos a asignar la carga muerta en esta dirección gravitacional. La carga muerta correspondía a 80 toneladas, ¿no? 80 toneladas, aquí debo introducir en kilogramos, pues simplemente multiplicamos por 1000 y tenemos 80.000. ¿Dónde va a actuar en realidad esta carga? Eso es bueno también indicarle porque esta carga va a ser una influencia de funcionamiento a una determinada zona. Entonces, para que haga ese cálculo del perímetro crítico, entonces lo que le damos nosotros son las dimensiones de la columna. Entonces, en centímetros de esas columnas son de 35 por 35 para todos los casos. Entonces, ya con eso, pues aceptamos aquello. Y si queremos observar aquello, pues ya está asignado la carga muerta. Podemos asignar a los mismos nudos, pues podemos asignar la carga viva. Entonces vamos a cambiar la condición de carga viva
y vamos a decir que esa carga viva era de 21, si no me equivoco. Sí, 21 en las esquinas, pues simplemente cambiamos aquello, esto no cambia, y reemplazamos o adicionamos más bien esa carga viva. Ya tenemos las cargas vivas definidas también en ese punto. Entonces, bien, hacemos lo mismo para, por ejemplo, las columnas laterales. Voy a venir con las columnas laterales, asignamos nuevamente, está en carga viva, debo verificar cuánto es la carga viva para estas columnas laterales, es de 29, entonces 29.000, no cambiamos absolutamente nada de eso, y volvemos a seleccionar los puntos, asignamos nuevamente, no, he hecho algo, asignamos esto, y cambiamos la condición de carga muerta y vemos que esa carga muerta era de 123. Aceptamos y ya tenemos básicamente todo. Podemos verlo acá, sí, efectivamente. Seleccionamos, nos falta simplemente esto. Asignamos. Carga muerta, ¿cuánto era acá? 145 y 32. 145. Aceptamos, volvemos a seleccionar el mismo punto, volvemos a introducir ya como carga viva 32. Aceptamos y listo. Tenemos ya las cargas vivas y muertas asignadas y ya casi concluimos con el dibujo. Y ya estamos en hora, jóvenes. ¿Tienen alguna otra clase ustedes pendientes o podemos terminar por lo menos de dejarlo esto en una situación para hacerlo correr nomás ya y el día viernes complementamos? ¿O lo paramos acá? Termínalo nomás ya, Inge, porque ya tenemos el proyecto y nos va a facilitar eso. Ya, excelente, excelente. ¿Están todos de Sí, acuerdo? termínalo, por favor. Ya, lo vamos a terminar lo vamos a terminar de cargar entonces hasta, bueno, toda la geometría para que estemos listos para hacer la corrida. Y el día viernes, pues hacemos el análisis y diseño de refuerzos directamente. ¿Ya? Vamos a dedicar el día viernes a eso entonces. Muy bien. Entonces lo que hemos hecho es ahora, pues definir en este caso, pues todas las cargas muertas y las cargas vivas. Muy bien. Ahora vamos a... Perdón, me ha dado un poquito de sed. Vamos a ir a ser coherentes con las condiciones de análisis. En este caso, vamos a venir por acá. Y noten que para hacer ciertas verificaciones hemos tenido que definir ciertos anchos de franja o unas franjas por acá, ¿verdad? Hemos definido franjas, 6 franjas para este caso habíamos hecho. Debemos decirle al programa que haga exactamente lo mismo, que haga ese mismo trabajo, que defina esas franjas, pero como estamos con un programa tal vez numérico, a veces es mejor aprovechar esta herramienta y tal vez hacer un poco más fino, no tanto de esta manera, sino que más bien definir una franja que pase como centroide por cada uno de los ejes, define otras franjas intermedias, o sea, de tal manera que nos acerquemos un poquito más a la precisión, ¿no? Entonces, pero con la misma idea, la misma precisión que tengamos, o más bien, el mismo concepto que hemos indicado anteriormente. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo definimos esas franjas de diseño? A través de los famosos strips aquí, ¿no? Entonces, para hacer los strips, nos vamos a venir a la opción de editar, ¿ya? En editar nos vamos a venir a la última opción, donde dice adicionamos unos strips. Adicionamos unos strips para el diseño, en otras palabras. Justamente para aquello debemos hacer. Una vez que hacemos clic en aquello, nos proporciona esta nueva subventana donde nosotros debemos indicar dónde vamos a adicionar los strips y debemos ser coherentes nuevamente. Nos dice, muy bien, en función al sistema de coordenadas globales,
Dice, voy a definir, por ejemplo, en la dirección X, vean que mi dirección X es esta, este es un sistema de unidades globales. El strip principal va a ser el layer A o el layer B. Entonces, yo esto al inicio ya había configurado, ¿verdad? Les había dicho, vamos a hacer que coincida el layer A con la dirección X, por tanto, el layer B va a ser coincidente con la dirección Y. Entonces, básicamente le doy esa información al programa. Entonces digo, voy a definir unas franjas en la dirección X inicialmente y que sean coincidentes con el A. Nada más, voy a decir que considere unas franjas de manera automática y además voy a seleccionar esto. Ya voy a observar que esto esté seleccionado, que significa básicamente que yo le estoy diciendo al programa que incluya una franja, ya que pase justo por el eje de cada línea, o sea, de cada columna, 1, 2 y 3. Lo mismo acá, 1, 2 y 3, justo por debajo donde estén actuando las fuerzas, ¿ya? Entonces, en función a eso, el programa va a hacer el cálculo. Y obviamente unas intermedias seguro que va a definir también en esta zona, dependiendo a las dimensiones de mi losa. Entonces, hago que trabaje de manera automática y el programa hace todo el trabajo por nosotros, ¿no? Entonces, aceptamos aquello. Y vemos acá, vean que me ha generado un strip en el eje, aquí otro strip acá, una franja de trabajo. Vean que también me genera unas intermedias, ¿verdad? Unas intermedias en estos espacios. Si yo quiero ver esas opciones un poquito más claras, ahora sí, vamos a ver las opciones del strip. Quiero ver el ancho en este caso. Aceptamos y vemos que el ancho ha sido definida por el programa de manera automática. Un detalle que tal vez aquí alguien puede decir es que vea que no está considerando esta pequeña zona, ¿no? En esta dirección, no lo considero. Pero bueno, ese es un diseño, tal vez algo interno del programa. Pero lo que sí va a hacer el análisis, el programa, es en toda esta zona. Y yo sé que las solicitaciones en esta zona pues, van a ser mucho mayores a las solicitaciones en esta zona, ¿verdad? En cuanto a momentos y cortantes, entonces en esta zona van a ser menores. Por tanto, bueno, yo acepto este modelo porque no van a, tal vez, no van a afectar mucho, ¿no? Entonces, muy bien, con todo, estoy viendo este, bueno, vean que aquí tengo un pequeño detalle. Si hago un acercamiento, vean que el programa me ha creado de manera automática solamente hasta cierta parte de la losa, ¿no? Mira, no ha llegado hasta el punto final, obviamente porque ha uniformizado el programa unas dimensiones iguales para todas las franjas, tanto para esta otra franja, etcétera, ha tomado unos valores uniformes. Entonces, yo sé que en este caso mi losa está pasando un poquito más estallada. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a hacer que ajuste esta condición hacia arriba, ya en la parte inicial y en la parte final. Entonces, para aquello, pues puedo realizar una modificación del ancho de franja, ¿ya? Entonces, haciendo simplemente un clic derecho, me acerco hacia la línea principal, al centro de la franja. Hago un clic derecho, vean que ahora sí aparece seleccionado esa línea y me voy a ir a la opción de geometría. ¿Qué quiero modificar en este ancho de franja? ¿Quiero modificar este ancho? No, solamente quiero modificar el lado izquierdo. Siempre el gráfico es de izquierda a derecha, por tanto este sería su lado izquierdo y este sería su lado derecho. Entonces voy a venir acá, voy a decir, voy a modificar la condición inicial del ancho en el lado izquierdo, left, right significa derecho, izquierdo. Entonces hago un clic acá simplemente y automáticamente me viene la opción a modificar esas opciones. Nuevamente en esta opción yo voy a decir, ¿qué quiero cambiar? Quiero cambiar el punto inicial, esto, que inicie no en 91.25, porque ese es el lado que se ha definido de manera automática. Yo sé que de aquí hasta acá hay 1 metro, y ese es mi cálculo, entonces yo digo que eso vaya hasta un valor de 100. Pero no solo en la parte inicial, sino que debería de pasarme a la parte
derecha también, por tanto, la parte final de esa franja también debe ser tomado en 100. Entonces hago aquello, acepto esto y vean que ahora sí se ha ajustado mi franja a la luz de fundación. Voy a hacer lo mismo acá porque ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Entonces repito el procedimiento con la única diferencia ahora que no es el lado izquierdo que quiero corregir, sino el lado derecho. Entonces voy a venir y hago un clic acá y ya aquí puedo definir que la parte inicial del lado derecho debe ir a 100 y la parte final del lado derecho debe ir también a 100. Entonces aceptamos aquello, aceptamos y vean que ya se ajustó nuevamente en mi ancho de franja. Ahora sí está correcto. Pero he definido las franjas en una dirección. Yo debo definir las franjas también en la otra dirección. Eso es lo que hemos indicado, ¿verdad? Aquí está. Aquí está. Hemos definido estas franjas ahora. Ahora debo definir estas otras franjas que están en la otra dirección. Eso me dice el método. Por tanto, nuevamente me voy a venir a venir por acá. Voy a adicionar, voy a adicionar otros strips. En este caso, pero aquí ya cambio. Ya no es en la dirección X, sino en la dirección Y. Y el layer para este strip no puede ser el A, porque el A es coincidente con el eje X, entonces va a ser el B. Entonces, defino adecuadamente aquello, verifico esto, que sí esté seleccionado y aceptamos. Muy bien, veo que ahora sí se han superpuesto, ¿no? Ahorita no veo claramente, pero puedo un poquito jugar con las vistas. Yo quiero que solo se vea el B, ya no el A. Selecciono aquello y tenemos nuevamente ahora nuestras franjas definidas en la dirección Y. Si hago un acercamiento, seguro que aquí vean, ahora se ha pasado ya también el ancho de franja de mi límite, ¿no? Y seguro que aquí ha ocurrido exactamente lo mismo porque el programa adopta valores uniformes para ancho de franja. Entonces puedo hacer el ajuste de manera similar. Voy a hacer un clic derecho de nuevo, voy a la geometría. ¿Qué quiero cambiar? Quiero cambiar en la parte izquierda, esta es la izquierda, esta es la derecha, por tanto, nuevamente repito el proceso. Voy a cambiar el lado izquierdo, está en 101, yo debo ponerlo a 100 simplemente, la parte final. También repito el proceso que realicé anteriormente. Ahora sí, se ha ajustado ese ancho. Vuelvo a hacer el procedimiento acá. Venimos a, perdón, ahora sí estoy mal. No es el lado izquierdo que necesito ajustar, porque el lado izquierdo estaría moviendo esta línea de este lado. Necesito ajustar el lado derecho, por tanto, hago un clic en la parte derecha, o right, y me vengo a definir. Voy a decir, ¿necesito modificar el izquierdo? No, el derecho. Ajusto el lado derecho, el punto inicial del lado derecho, a 100 y también a la final más bien, lado derecho. Aceptamos y se ajusta ahora sí el ancho de franja para todos los límites, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues ya hemos concluido en realidad con introducción de todos los datos para el modelo. Ahora nos queda hacer correr el programa y simplemente hacer el análisis después. ¿Ya? Entonces, hasta acá, entonces hemos terminado con todo ese procedimiento. ¿Alguna consulta antes de irnos? ¿Ninguna? Ingeniero, una consulta. Adelante, te escucho. Era la siguiente. Por ejemplo, el volado que no ha considerado en nuestra losa al analizar las franjas, podría haberse subsanado si es que hubiésemos, por ejemplo, colocado a la hora de poner nuestra grilla en este programa, por ejemplo, colocar los 5 grillas, tal vez lo hubiese considerado o hubiese tenido el mismo problema. Es muy probable, exactamente. Me parece buena el aporte.
es muy probable que hubiéramos subsanado de esa manera, ¿no? Entonces, que nosotros generemos una grilla acá, generemos otra grilla por acá, y eso ya nos llevaría a unos límites, ¿no? Entonces, es muy probable que ya el programa lo hubiera considerado como límite, ¿ya? Es una manera, habría que probarlo, volverlo a cargar y ver qué ocurre, ¿no? Entonces, podría ser subsanado de esa manera, ¿sí? Buena cosa. Pero en términos prácticos, yo les digo, pues eso no va a afectar al diseño en lo absoluto, ¿no? No va a afectar. Solo que, ¿qué vamos a conseguir? Modelo 1 lo vamos a llamar análisis y diseño de losa. Lo vamos a guardar. Muy bien. Les decía, ¿qué vamos a conseguir? Que el programa, por ejemplo, me mande los momentos simplemente en estos límites, ¿no? En todos estos límites. No me va a pasar este tramito ni este otro tramito. Es lo único que me va a hacer. Después, creo que no hay ningún otro inconveniente. Vean que ya lo hemos guardado y simplemente debemos hacer correr el programa. Si todo está bien, no nos va a botar ningún mensaje de error y esto debería de ir para adelante. Excelente. Bien, muy bien. Ahí tenemos ya, por ejemplo, las deformaciones. Lo primero que nos muestra son las deformaciones, asentamientos si quieren. Pues veo que nos muestra 1.94 centímetros, que serían 19.4 de asentamiento que se generan en estas losas en las esquinas, y en el central es 17.44. Entonces, valores bastante razonables, ¿no? Entonces, bien, vamos a hablar, yo creo que la siguiente clase ya más al respecto de esto. Entonces quedaremos acá y nos vemos el día viernes.